Bien, ya que estamos adentro de la Escuela del Corazón de María, para mí es un gusto poder estar con ustedes, hablar de María como signo de la esperanza. Estamos concluyendo ya a un par de meses este año maravilloso de la esperanza que fue convocado por el Papa Francisco el 6 de enero, día de la Epifanía del Señor. Se termina este año de gracia y eso no quiere decir que la gracia se acabe, pero cuando la iglesia proclama un año particular, como lo es un jubileo, pues hay una gracia muy especial que tenemos que aprovechar. Así que todavía tenemos un par de meses para aprovecharnos de esta gracia en la que estamos viviendo, que tiene que ver con la esperanza. Y una esperanza, como dice el Papa Francisco, que no defrauda. El Papa Francisco tomó el texto de la carta a los Romanos, el capítulo 5, cuando San Pablo comienza diciendo que los creyentes nos gloriamos hasta en las pruebas, hasta las tribulaciones, porque la prueba, la tribulación engendra paciencia, la paciencia virtud probada y la esperanza, una esperanza, dice San Pablo, que no defrauda, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Si nosotros leyéramos solo la primera parte del texto, no nos gustaría. ¿Quién se puede gloriar en una prueba? ¿Quién se puede alegrar en una tribulación? Eso es casi que antinatural, porque el ser humano no fue hecho para sufrir. Pero cuando terminamos de leer el texto entendemos por qué Pablo está diciendo eso. Solo quien está lleno del Espíritu Santo puede decir que se gloría hasta en las pruebas, porque de la prueba se saca paciencia, de la paciencia virtud probada y de esa virtud probada una esperanza que no defrauda. ¿De qué esperanza estamos hablando? De la que viene de Dios. Esa que usted y yo tenemos por el sacramento del bautismo. Recordemos que tenemos tres virtudes teologales, tres virtudes que vienen de Dios: fe, esperanza y caridad. Comúnmente decimos o hemos escuchado aquel dicho que dice: la esperanza es lo último que muere. Pero hay momentos en que se muere, que se acaba. La esperanza humana se acaba frente a una enfermedad, la muerte de un ser querido, una adversidad que no se supera, una quiebra material, etcétera. Pero cuando se acaba la esperanza humana, entra esta esperanza que viene de Dios, que es virtud teologal. Esa de la que San Pablo habló cuando, refiriéndose a Abraham y la fe del Padre en la fe, dijo: y creyó Abraham, esperanza contra esperanza. Por eso el justo por su fe vivirá. María viene hoy como signo de esperanza a enseñarnos precisamente que a pesar de las tribulaciones y a pesar de las adversidades se puede vivir con esperanza. Yo los quiero invitar en estas dos meditaciones que vamos a tener en esta mañana a que veamos a María como criatura. Esa que ha sido creada por Dios, que como dice el Concilio Vaticano II, ha sido adornada y revestida con carismas y dones como ninguna otra criatura, porque es la madre de Dios, es la Inmaculada Concepción, pero no por eso María dejó de ser criatura. Por eso Juan Pablo II, en la carta apostólica al Rosario de la Virgen María, nos presentaba a María como aquella que nos puede ayudar en nuestra peregrinación de fe, porque ella también tuvo su propia peregrinación de fe. María también caminó entre luces y sombras. María también tuvo que hacer experiencia de fe. Por eso Juan Pablo II nos decía que ella es la mejor maestra de vida espiritual entre las criaturas, porque así como ella tuvo tribulaciones, tuvo pruebas y tuvo adversidades, también nosotros las tenemos y ella nos puede ayudar a superarlas. El Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, en el capítulo 68 dice esto: María, hasta que llegue el día del Señor, como dice la segunda carta de Pedro, el capítulo 3 y verso 10,
brilla ante el pueblo de Dios en marcha como señal de esperanza cierta y de consuelo. La esperanza cristiana primero apunta a la eternidad. Es una esperanza escatológica. Como decía Juan Pablo II, ayer celebrábamos su fiesta, somos peregrinos de esta tierra, pero somos ciudadanos del cielo. Así que la esperanza cristiana primero apunta a la eternidad. Sabemos que aquí estamos de paso, pero también tiene que ver con nuestras realidades concretas, con nuestras realidades existenciales. Ni una separada de la otra. ¿Por qué? Porque si solo pensamos en la eternidad, vamos a seguir sosteniendo una creencia que no es válida. Es que aquí venimos para sufrir, para padecer, pero allá en el cielo vamos a ser felices. Y no es cierto. Dios, dice San Agustín, nos hizo con un deseo ilimitado de ser felices. Nacimos para amar y ser amados. Así que aunque la felicidad plena va a ser en el cielo, porque la plenitud está en la eternidad, como decía Santa Teresa de Ávila, la perfección solo en la vida eterna, mientras peregrinamos en esta tierra, también podemos, a pesar de las adversidades y de las luchas, ser felices. La esperanza que tiene que ver mientras llega el día del Señor, pero la esperanza que también tiene que ver con el aquí y el ahora. María canta la esperanza. Y canta la esperanza con un cántico que usted y yo conocemos muy bien, el Magnificat. Ese es el canto de María a la esperanza. Y es maravilloso contemplarlo como un canto a la esperanza porque María todavía no sabe todas las pruebas que van a venir. Y sin saber las pruebas que van a venir, María, llena del gozo del Espíritu Santo, canta a la esperanza que viene de Dios. Recordemos que Isabel le ha dicho estas palabras: dichosa tú que has creído que se cumplirán las promesas que te fueron dadas de parte del Señor. Isabel habla de una fe que está ya viva, que está presente, sin que antes se cumplan las promesas. Hebreos 11:1, estoy seguro que usted se sabe de memoria este texto, que es la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la garantía de lo que no se ve. Es un poco paradójico, ¿no? Certeza de algo que no tengo, garantía de algo que no se ve, eso es fe. De esto se trata la fe. Esta certeza y esta garantía en medio de la duda, en medio de la incertidumbre, porque la fe también es duda y la fe también es incertidumbre. La fe es confianza que descansa en el Señor, como la de María, que cree que se van a cumplir las promesas del Señor. Por favor, dejemos de ver a María como una mujer que ya sabía todo lo que iba a pasar, porque no sabía. María caminó en fe, caminó en fe. Ahí está la grandeza de María, ahí está la dicha de María en su fe, que cree que se van a cumplir las promesas del Señor. En su fe que ha creído en las palabras del ángel que le ha dicho, porque para Dios nada hay imposible, nada. ¿Conoce el cántico? Está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, los versos del 46 al 55. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora en adelante me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque cosas grandes ha hecho el Todopoderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo. Desbarató a los soberbios en sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con manos vacías.
se acordó de Israel su siervo, según su misericordia y sus promesas que le había dado a nuestros padres a favor de Abraham y de su linaje por los siglos de los siglos. Este es el Magnificat. Este es el canto de alabanza de María a Dios. El Magnificat encarna la esperanza de María, su esperanza personal, que dice ella, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava, ¿verdad? Y la esperanza de un pueblo que por siglos esperó la venida del Mesías. Por eso el Magníficat termina diciendo, porque se acordó de sus promesas, conforme a su misericordia, según se lo había prometido a Abraham y a toda su descendencia. Imagínense cuántos siglos pasaron para que aquella promesa que Abraham recibió y que creyó esperanza contra esperanza se cumpliera. Fueron muchos siglos. Y esa promesa se hace carne en el vientre de María. Cuando María le ha dicho al ángel, sí, hágase en mí según tu palabra. Que dice el prólogo del Evangelio de Juan, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. María canta su esperanza y canta la esperanza de un pueblo que ve cumplida la promesa del nacimiento del Mesías Salvador. María nos enseña entonces, hermanas, ¿a qué? A que caminemos con esperanza, la nuestra, y que también ayudemos a otros a caminar con esperanza. Una de las invitaciones que nos hizo el Papa Francisco para este año fue precisamente esta, que nosotros nos convirtiéramos en testigos de esperanza, en mensajeros de esperanza, en misioneros de esperanza. Mire, ¿cómo le hago? ¿A dónde me tengo que ir de misión? A ningún lado. ¿Qué hizo María cuando escuchó que su prima, con mucha juventud acumulada, no vamos a decir entrada en años, no, con mucha juventud acumulada, estaba embarazada, 6 meses de embarazo? ¿Qué hizo? Se fue a visitarla para ayudarla, para servirla. ¿Qué haría María? Pongámoslo en contexto de ahora. Limpiar, barrer, cocinar, ayudar. Nació el Bautista, pensemos que estuvo con 1 mes con ella todavía, haciendo la dieta, diríamos en Guatemala, unos 40 días. No habían pañales desechables como ahora. Piense todo esto, esto fue lo que hizo María. Santa Teresa de Ávila decía, entre pucheros anda el Señor. En el castellano antiguo es entre hoy la lavadora, la secadora, la vajilla, el microondas, la estufa. Ahí está el Señor. María se hizo testigo de esperanza ahí, en las cosas sencillas, en las cosas concretas, en las cosas pequeñas. ¿Cómo puedo ser signo de esperanza? Fácil. Si usted ha sido testigo del poder de Dios en su vida, en cosas sencillas, pequeñas o muy grandes, ya tiene el título de misionero de esperanza, de testigo de esperanza, porque ya le puede ir a contar a otros lo que el Señor ha hecho por usted. Y si tiene algo que contar de parte de Dios, usted ya puede ser testigo de esperanza en un mundo sin esperanza, en un mundo que ha perdido la esperanza. ¿Y sabe por qué la ha perdido? Porque hemos puesto nuestra esperanza en lo que no es Dios, en un gobierno, y no importan las ideologías, porque a veces pensamos que porque es de una ideología es mejor que la otra, y no es cierto. En el sistema de este mundo, querer, poder, tener placer en otra persona que está tan herida como nosotros. Todos estamos heridos por el pecado. Así que no esperemos lo que de Dios viene de una criatura. Nunca lo esperemos.
Si el ser humano sufre, es porque está esperando en una criatura lo que solo Dios le puede dar. Estamos en casa dominica, así que hagámosle honor, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino decía que Dios es la causa primera y la criatura es la causa segunda. Causa primera, causa segunda. Henry Nouwen, un gran escritor de vida espiritual, para mí de los más importantes del siglo pasado, que ya está en la presencia del Señor, el padre Henry Nouwen, decía: Dios es el amor primero y la criatura es el amor segundo. Para que la criatura sea plena, necesita el amor primero, el amor de Dios. Pero ¿qué hace la criatura? En lugar de buscar el amor primero, busca el amor segundo, esperando que el amor segundo le dé lo que solo el amor primero le puede dar. Y por eso somos infelices. Su esposo, sus hijos, sus nietos, sus amigas nos pueden amar, pero nunca nos van a amar con el amor que Dios nos tiene. El mundo ha perdido la esperanza por esto y nosotros tenemos que ser testigos de esperanza como María. María trae la esperanza, se ha encarnado en su vientre. Por eso María es presentada como ícono del Evangelio, como imagen del Evangelio, porque es la primer testigo de lo que el Evangelio significa. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buena noticia, buena nueva, eso significa. María es la imagen viva del Evangelio. ¿Por qué? Porque en ella se ha hecho carne aquel que es la buena noticia de Dios, que es la buena nueva de Dios, que es Jesús. Un poquito de historia, porque esta es una escuela de formación seria, así que hay que hablar serio. Jesús nace en un tiempo de paz, la famosa paz romana. Más o menos habían pasado unos 200 años donde Roma había estado en paz. La paz agustiniana, como se lo conoce por Augusto Aurelio, ¿verdad? Que había dejado una paz en Roma. Está en paz. El orbe conocido está en paz. Entonces, ¿por qué los ángeles cuando anuncian el nacimiento del Señor cantan gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres que ama el Señor? ¿Por qué los ángeles vienen a cantar paz en un tiempo de paz? Joseph Ratzinger, siendo papa, escribió un par de libros sobre Jesús de Nazaret y uno de ellos se llama La infancia de Jesús. Lo hizo como teólogo, no como papa. Hay que diferenciar, y aunque era papa, esos libros son la autoría de su teología. Y él decía esto: los ángeles vienen a cantar paz en un tiempo de paz, porque nos vienen a recordar que ningún sistema humano nos va a dar la paz que solo Dios nos puede dar. ¿Qué dice San Pablo? Dios da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios nos da una esperanza que ningún sistema en esta tierra nos puede dar. Todos somos hijos de una época donde vivimos una pandemia que nadie se la esperaba. Y creo que esa pandemia nos recordó quiénes somos, quién es Dios y quién es el mundo en el que vivimos. Nos recordó que no hay seguridades humanas que existan. ¿Qué es lo triste? Pues se nos ha olvidado. Y no sé si regresamos a vivir igual o peor de como estábamos antes, no sé. Pero creo que no aprendimos mucho. El Evangelio es buena nueva. María es imagen viva, es ícono vivo del Evangelio. ¿Por qué? Porque María nos trae a Jesús, que es el Verbo hecho carne. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús que nos trae la esperanza de Dios. Cuando Jesús comienza a predicar,
según el Evangelio de Lucas, Jesús entró a la sinagoga, Cafarnaúm, agarró el libro del profeta Isaías, lo desenrolló y leyó el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado. Y Jesús empieza a hablar de obras que Él va a hacer por el poder del Espíritu: sanar enfermos, liberar oprimidos, liberar cautivos, devolverle dignidad al que la ha perdido, anunciar la buena nueva a los pobres y proclamar un año de gracia del Señor. Eso es un jubileo, un año de gracia, que si lo viviéramos como se vivía en el Antiguo Testamento seríamos felices, porque un jubileo en la cultura hebrea era perdón de todo: deudas, rencores, resentimientos. Con las deudas nos damos por servidos, ¿verdad? Se perdonaba todo. Se celebraba cada 50 años. La iglesia comenzó a imitar esa práctica hasta que se estableció que los jubileos ordinarios en la iglesia son cada 25 años y hay jubileos extraordinarios que la iglesia va proclamando según el Espíritu la guía, como el jubileo de la misericordia que tuvimos, se recuerdan, ¿verdad? Ahorita estamos en un jubileo ordinario porque el último jubileo fue hace 25 años. Ustedes no habían nacido, pero en el año 2000 Juan Pablo II proclamó un jubileo por los 2000 años del nacimiento de Jesús. Cuando Jesús dice vine a proclamar un año de gracia, no se está refiriendo a un año calendario. Recuerden que una cosa es el cronos, que es la forma en que nosotros medimos el tiempo según los griegos. Pero Pablo, cuando habló del tiempo de Dios, usó una palabra griega que no es cronos, sino kairos. El kairos es el tiempo de Dios, es la manifestación de Dios. Cuando Jesús dijo vine a proclamar un año de gracia, Jesús lo que dijo es vine a proclamar un kairos de Dios. Y como para Él no hay tiempo, no hay distancia, ni hay espacio, no hay pasado, ni hay futuro, para Dios todo es presente porque Él es el presente eterno. Jesús me está diciendo que hoy es un tiempo de gracia. Es un tiempo de bendición, es un tiempo de sanación, es un tiempo de liberación, es un tiempo de redención, es un tiempo de prodigios, si me lo creo, si lo hago mío. Y María me lo enseña. Para hablar de palabra en la Escritura hay 3 formas. En el hebreo es davar, que literalmente significa palabra. En el griego es logos, que nosotros traducimos como palabra. En el latín es verbum, que también traducimos como palabra. Pero en el griego hay 2 formas de decir palabra. Una es logos y otra es rema. Rema. Cuando Pablo habló de la palabra de Dios, Pablo usó la palabra rema. ¿Qué significa rema? Significa ser mía la palabra de Dios. Significa encarnarla en mi corazón. Y la primera que hizo esto de manera sublime es María. Cuando dice fiat, cuando dice hágase en mí según tu palabra, ¿qué pasó? La palabra de Dios se hizo carne en ella. En ella. Cuando yo hago rema, cuando yo hago mía la palabra de Dios, sucede algo similar. Ya no se encarna en nuestro vientre porque el milagro de la encarnación fue una vez y para siempre. Pero la palabra se encarna en mi corazón. Por eso Santa Isabel de la Trinidad, Santa Carmelita, en su oración, la elevación trinitaria, entre unas frases le decía: Jesús, ven y haz en mí como una nueva encarnación del Verbo. María es ícono de esa palabra. María me enseña cómo ser yo también imagen de esa palabra, especialmente de esta palabra que trae esperanza.
¿Saben quién hizo uno de los comentarios más maravillosos al Magnificat? Que, como decía Juan Pablo II, es como la radiografía del alma de María. ¿Por qué? Porque el Magnificat une casi que todo lo que el Señor ha prometido en el Antiguo Testamento y que se cumple en el Nuevo Testamento. Martín Lutero. Wow, dice usted. Pues sí, era sacerdote, acuérdese. Y era monje agustino. Y si alguien ha amado a María, es San Agustín. Y Martín Lutero era monje agustino. Si usted y yo leyéramos los poemas que Lutero le hacía a María, lloraríamos. Amó a María como buen monje agustino, que en el camino se desvió un poco y que después los que vinieron posteriormente se desviaron más, es otra historia. Pero Lutero, hablando del Magnificat, escribía cosas como estas. Para entender cómo es debido este sagrado, oiga lo que dice, sagrado himno de alabanza. Es preciso notar que en él la verdadera Virgen María habla por experiencia propia y que en este punto ha sido iluminada y enseñada por el Espíritu Santo. Porque nadie puede entender cómo es debido a Dios, ni la palabra de Dios, si no obtiene esa inteligencia inmediata del Espíritu Santo. ¿Qué le dice el ángel a María? Llena eres de gracia. Un verbo griego complicado que es charitomene, que nosotros traducimos como llena de gracia. Pero es algo así como la que estuvo, la que está y la que estará llena de gracia. El ángel revela que aquella criatura ya es la Inmaculada Concepción, que ya está llena de gracia. Así que Lutero tiene razón al decir que es el Espíritu de Dios el que le ha enseñado a María. Ahora bien, sigue diciendo Lutero, nadie puede obtenerla del Espíritu Santo sino la experiencia y la prueba. Y esa experiencia en el Espíritu Santo es como una escuela, fuera de la cual nada se enseña más que palabrerías huecas y parloteo. Así es como cuando la Santísima Virgen ha experimentado en sí misma que Dios obra en ella cosas tan grandes a pesar de que ha sido pequeña, insignificante y pobre. El Espíritu Santo le ha enseñado este rico arte de la sabiduría. ¿Qué dice María en el Magnificat? Porque ha visto la humildad de su esclava. ¿Quiénes entran a la escuela del Espíritu Santo? Los humildes, los humildes. Jesús, lleno del gozo del Espíritu Santo, dice el Evangelio, alzó sus ojos al cielo y dijo, te doy gracias, Padre, porque no le ha revelado esto a los sabios ni a los entendidos, sino a los pequeños, a los humildes. Sí, Padre, así te ha parecido bien. ¿Qué dice la carta a Timoteo? Que Dios resiste a los soberbios, pero se le revela a los humildes. Lo va a decir Pedro, lo va a decir el Antiguo Testamento, así que María nos enseña que para estar en la escuela del Espíritu Santo y para recibir esta sabiduría del Espíritu Santo hay que ser humildes. Es que es maravilloso cómo Lutero se dirige a María. Es maravilloso oír la reverencia y el amor que le brinda. Ojalá nuestros hermanos no católicos leyeran esto, ¿verdad? Y entendieran en su corazón el valor que tiene María y su papel en la historia de la salvación. Le leo solo otra parte. La palabra de María brota de una alegría desbordante,
Por eso dice: mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi alma, queriendo decir mi vida y mis sentidos, todos vibran en el amor de Dios, en alabanza a Dios. María se goza en Dios, no es dueña de sí misma, sino que ensalza a Dios y alaba a Dios. Y esto, dice Martín Lutero, le pasa a todos los que están llenos del Espíritu Santo. Alaban a Dios en su humanidad, lo glorifican con júbilo y reconocen las obras del Señor, como dice el Salmo 34:9. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. ¿Qué le dijo Isabel llena del Espíritu Santo? Recuérdense que lo que Isabel le dice a María es por el Espíritu Santo. Dichosa, dichosa porque has creído. Nosotros podemos vivir esta dicha. Nosotros podemos vivir esta alegría si dejamos que el Espíritu Santo nos llene. Hermanas, no podemos vivir nuestra vida cristiana sin el auxilio del Espíritu Santo, sin la gracia del Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo. Está bien todos los métodos humanos que podamos aprender porque ayudan. Está bien todas las prácticas religiosas que podamos nosotros conservar y alimentar porque ayudan. Pero todo esto es vacío si no estamos llenos del Espíritu Santo, si no tenemos el poder del Espíritu Santo, si no estamos revestidos de la fuerza del Espíritu Santo. La iglesia que comienza su misión en Pentecostés, comienza ese día porque la iglesia necesitaba la fuerza que viene de lo alto. Por eso, unidos a María, dice Lucas en el libro de los Hechos de los apóstoles permanecían en oración esperando el cumplimiento de la promesa. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Cuál era la promesa? Que si Juan bautizó con agua, ellos serían bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué les dijo? No se vayan hasta que no sean revestidos de la fuerza que viene de lo alto. Y María, estoy seguro que María presidía esa oración porque aquel día era la única llena plenamente del Espíritu Santo. Y cuando los apóstoles fueron revestidos del Espíritu Santo, pudieron hacer lo que con sus fuerzas no hubieran hecho nunca. Nunca. Pedro predicó la primera vez y se convirtieron 3,000 personas. Predicó la segunda vez y se convirtieron 5,000 personas. Eso solo fue posible por el Espíritu Santo. Y el primer milagro que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta en la puerta de la Hermosa, en el templo de Jerusalén, por la intercesión de Pedro y de Juan, fue un milagro maravilloso. Un milagro que nos recuerda que la esperanza no puede estar en los bienes de este mundo, sean muchos o sean pocos. ¿Qué pedía aquel hombre paralítico? Dinero, dinero, eso pedía. Pedro se pone delante de él y que dice: míranos, míranos. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Y la Biblia dice que se levantó y caminó. Hay cosas que ni con todo el oro del mundo lo vamos a lograr. Mire, si tuviera el seguro tal, si lo puede tener, bendito sea Dios. Qué bueno, no es pecado. Y si no lo tengo, cuando mi esperanza está puesta en el Señor, puedo ver lo que ni el oro ni la plata pueden hacer. ¿Usted sabe cuál es el primer milagro que se registra en Nuestra Señora del Pilar? ¿Sí? Un hombre le amputan la pierna, como era la usanza de la época,
la tuvieron que enterrar en el cementerio. Tenía que estar el enterrador y un notario dando fe de que el miembro que había sido amputado estaba ahí, enterrado. Aquel hombre escuchó de la Virgen del Pilar, peregrinó, oró y le pidió a la Virgen que intercediera. Oiga, esto es fe, para que le creciera la pierna. Lázaro tenía 4 días de muerto. Es que si no creemos, apaguemos y vámonos, ¿eh? El evangelio es para creer. Oró con tanta fuerza que al día siguiente le apareció la pierna. Y no otra pierna, la misma que le habían quitado. Miren la iglesia cómo creen esas locuras, fácil. Fueron notario, desenterrador, al cementerio y la pierna no estaba. No solo le salió la pierna, sino la misma. Porque para el que cree, todo es posible. ¿Qué ha creído María en las palabras del ángel? Porque para Dios nada hay imposible. Me dicen el tiempo, por favor, para no pasarme. Gracias. María, que encarna, ya vimos, la esperanza personal, pero la esperanza de un pueblo. Es el icono de la hija de Sión, de la que se habla en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en los libros de Sofonías, de Zacarías y los Salmos, se habla de esa hija de Sión. El texto dice: alégrate, hija de Sión, grita de júbilo Israel. Esta hija de Sión es el pueblo, y María representa también a este pueblo. Por eso el ángel, cuando entra en su presencia, le dice: Jaire, alégrate, llena eres de gracia. María es esta que representa todas las promesas del Antiguo Testamento. Esta que se alegra, ¿por qué? Porque Dios ha cumplido sus promesas. Hermanas, nuestra alegría debe estar puesta en el Señor. Por eso Pablo dice: hasta en las tribulaciones nos alegramos. Y no estoy hablando de negar el dolor. No estoy hablando de esas tonterías que a veces se enseñan. Es que usted tiene fe, así que tiene que hacer fiesta en lugar de duelo. Por favor. El dolor es dolor y el sufrimiento es sufrimiento. Estamos hablando de aquellos que aceptan el dolor, que aceptan la prueba, que aceptan el sufrimiento, que lo viven, pero por sobre eso pueden alegrarse. A pesar del dolor, a pesar de la prueba, a pesar del sufrimiento. ¿Por qué? Porque han puesto su esperanza en el Señor. ¿Duele la muerte de un ser querido? Duele. ¿Duele la ruptura familiar? Duele. ¿Duele ver un hijo perdido? Duele. Por supuesto que duele. El Señor no me está diciendo que niegue mi dolor. El Señor me está diciendo que vea con esperanza ese dolor y ese sufrimiento. María es esta mujer que se alegra y que canta la misericordia de Dios porque ha visto las promesas del Señor cumplidas. María, como la hija de Sión, ¿a qué me invita? A que ponga mi esperanza en el Señor. Y si la pongo en el Señor, por supuesto que van a haber tribulaciones, por supuesto que van a haber adversidades, pero a pesar de eso, voy a vivir la alegría que viene de Dios, porque he puesto mi confianza en el Señor. Hermana, ¿en quién tiene su confianza, su esperanza? Hoy es un buen día para preguntárnoslo, para hacer un pequeño examen de conciencia y reconocer.
si realmente mi esperanza está en el Señor. Porque si está en el Señor, pues sí, van a venir tribulaciones, van a venir adversidades, van a venir momentos en que voy a sentir que ya no puedo. Pero el que ha puesto su confianza en el Señor, nunca, nunca va a ser defraudado. De esto se trata la fe, de eso se trata la esperanza. Aquella que cantó el Magnificat y dijo: he aquí la esclava del Señor, también estuvo al pie de la cruz. También estuvo abrazando la cruz. Porque aquella que le dijeron que era llena de gracia, que era dichosa por haber creído, también le dijeron: y a ti misma una espada te va a atravesar el corazón. De esto se trata la fe y de esto se trata la esperanza. Hay alegría en el Señor, hay dicha en el Señor, hay gozo en el Señor, sí, pero también la vida es como es y está llena de sufrimientos, de adversidades, pero aún ahí el Señor se hace presente para sostenernos. Yo quiero cerrar esta primera meditación haciendo nuestro el canto de Ana en el Antiguo Testamento. Usted se va a dar cuenta que el Magnificat se parece mucho al canto de Ana. Ana es la mamá del profeta Samuel. Ana no podía tener hijos, sufría mucho. Se fue al templo del Señor y la Biblia dice que solo lloraba, derramando su alma delante del Señor. Tan así que cuando el sacerdote Elí la vio, pensó que estaba borracha. ¿Se imagina cuánto lloraba? Y pensó eso porque solo lloraba, no decía más. Ana le cuenta lo que hay en su corazón, el sacerdote la bendice y le profetiza que se haga como has creído. Ana le prometió al Señor que si le daba un hijo varón, se lo iba a consagrar a él. Y Dios le concedió lo que había pedido. No es el tema, pero se lo digo rapidito. Las lágrimas también son oración. Son una de las oraciones más grandes que podemos hacer. Yo a veces leo esta frase que me disgusta, porque dice: en lugar de llorar, ponte a orar. El que escribió eso no sabe qué está diciendo, porque en el Antiguo Testamento una de las oraciones más poderosas son las oraciones de las lágrimas. El profeta dice que Dios guarda nuestras lágrimas y las conserva. ¿Se imagina cuántas lágrimas tiene el Señor de usted? Depósito ha de tener, ¿eh? Las lágrimas también son oración. Y Ana oró con lágrimas. Yo la quiero invitar a que cierre sus ojos por un momentito, que deje ahí lo que tenga en sus manos para que esté cómoda y concentrada en el Señor. Le voy a pedir que con sus ojos cerrados ponga sus manos sobre su corazón. Y antes de proclamar la oración del cántico de Ana, le pedimos al Espíritu Santo que venga a nuestros corazones. Ese mismo Espíritu que se encarnó en el vientre de María, que venga hoy a nuestro corazón. Ese mismo Espíritu que llenó de gozo a María Santísima, nuestra Madre, para cantar el Magnificat, que nos llene a nosotros también. Ese mismo Espíritu que inspiró esta oración en Ana, para que al hacerla nuestra, el Espíritu Santo también obre en nuestros corazones lo que cada una de estas palabras significa. Y que al irla orando y meditando,
el Espíritu Santo vaya sanando nuestro corazón, vaya liberando nuestro corazón, vaya fortaleciendo nuestro corazón y nos vaya dando esperanza. Esa esperanza que no defrauda, porque su presencia ha sido derramada en nuestros corazones. Y dijo Ana: mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque yo, Señor, celebro tu salvación. No hay santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. Por eso, no multipliquen sus ofensas al Señor, ni dejen que su boca hable arrogancias. Porque el Señor es un Dios que sabe. Él es el que pesa todas nuestras acciones. Se rompen los arcos de los valientes y los cobardes pierden su valor. Los que están saciados ya no encuentran pan y los hambrientos son saciados. La que era estéril, esa mujer, da a luz a 7 hijos, y la que tenía muchos se queda sola. Es el Señor el que da la muerte y la vida. Él es el que hunde en el abismo y el que levanta. Es el Señor el que da la pobreza y la riqueza. Es el que humilla y enaltece. Él es el que levanta del polvo al desvalido. Él alza al pobre y lo levanta de la basura donde estaba y hace que se siente entre príncipes. Él hace que herede un trono glorioso, pues el Señor sostiene los pilares de la tierra y sobre ellos ha afianzado toda la creación. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malos caminan en tinieblas. Porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor vence a los enemigos y desde lo alto truena desde el cielo. El Señor juzga hasta el confín de la tierra. Él es el que da autoridad y que exalta el poder de su ungido. Señor, que estas palabras se cumplan en nuestro corazón y que estas palabras nos den la esperanza que necesitamos para creer que para ti nada hay imposible. Que así sea, en el nombre de Jesús y en el dulce nombre de María, nuestra Madre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.